Buenas noches, bendiciones para todos. Nos reencontramos nuevamente en nuestro discipulado de todos los lunes, en este discipulado del reino que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Hoy con una clase muy especial porque estamos terminando el módulo 1. Hoy vamos a hacer una especie de conclusión, de recuento de todo lo que vimos en este módulo para ya dar por finalizada esta primera etapa, este módulo 1 de este discipulado del reino. Y el lunes que viene, si es la voluntad del Señor, continuar con el módulo 2. Recuerden que es muy importante, que es necesario que cada uno de ustedes coloque allí en la caja de comentarios su asistencia, desde donde nos está viendo, y que también participe en este discipulado, porque esto tiene que ser lo más interactivo posible. Pues tiene que haber ese feedback entre nosotros para poder saber que ustedes están avanzando en este proceso, que ustedes están viendo las clases. Y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube de Comunidad Cristiana Amor de Cristo, y también allí en la página del Facebook. Es muy importante que cada uno de ustedes pueda tomar nota de las conclusiones que vamos a estar hablando en el día de hoy, y que también puedan discutirla con sus compañeros de territorio y con las personas que están allí allegadas a ustedes de su célula, las personas que están cercanas, para que este discipulado del reino pueda enriquecernos mutuamente, no solamente a ustedes, sino a nosotros también que estamos acá de este lado, y así aprender todos juntos del Maestro por excelencia, que por supuesto es el Espíritu Santo. Así que quiero pedirles en esta noche que hagamos una oración, demos gracias a Dios por el día de hoy, por cada familia, por cada persona que nos está viendo, y que bueno, nos preparemos entonces para de lleno entrar en esta clase de hoy, esta clase de recuento, y terminar con el módulo 1. De antemano, felicitaciones para todos aquellos que han estado lunes a lunes siguiendo las clases, han estado al pendiente. No olvides volver a ver esas lecciones, repasarlas, adelantar el video, retrasarlo, o sea, poder jugar con eso para que puedas tomar mejores notas de la clase, y que puedas tú también entonces que los conocimientos queden allí bien fijados, no solamente en tu cabeza, sino en tu espíritu, que es lo más importante. Así que acompáñenme a orar y vamos a dar comienzo a este discipulado del reino en el día de hoy. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta noche, Dios mío. Te pedimos que continúes bendiciendo cada familia, cada territorio, cada una de las personas que se encuentran lunes a lunes recibiendo este discipulado. Produce en cada uno de nosotros, así como el querer, también el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Dios mío, a recibir lo que tú quieres que recibamos en esta hora, que podamos entender los fundamentos del reino, que podamos recibir en nuestro espíritu ese discipulado que quieres darnos tú personalmente, y que podamos, Dios mío, en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías, avanzar hacia un verdadero discipulado relacional, un discipulado en donde tú no solamente se hace el centro, sino que se hace el maestro, que yo simplemente sea una persona que pueda darle herramientas a ellos, para que ellos tomen esas herramientas y junto contigo, Espíritu Santo, puedan entonces avanzar en ese conocimiento pleno tuyo, en la revelación de la persona de Jesucristo, y que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para honrarte y para glorificarte a ti. Te pedimos en esta hora que bendigas a cada familia, a cada persona que está viéndonos, y que la clase que veamos en el día de hoy sea de mucha bendición. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, se nos fue rápido, ¿no? Este módulo 1. De verdad que ha sido de mucha bendición para mí, para mi esposa, poder grabar estos videos para ustedes, y que las clases que estamos dando puedan quedar grabadas para que ustedes puedan accesar a ellas cada vez que ustedes lo deseen, y puedan repasar algunos conceptos, repasar algunas de las cosas que estamos viendo. El discipulado del reino, comenzamos con una pequeña introducción. Esa introducción tenía que ver con que somos embajadores de un reino, no participantes de una religión, miembros de una iglesia. Somos muchísimo más que eso, somos embajadores del reino. Y en esa lección, en esa introducción, pudimos ver cuáles eran los deberes y los derechos de todo embajador. Seguramente nosotros conocemos muy bien nuestros derechos, pero a veces los deberes no los conocemos tan bien. Y como embajadores del reino, quizá lo más importante de esa introducción era que pudiésemos ver que somos representantes de Dios. Donde quiera que nosotros estemos, representamos un gobierno que no es ni el oficialismo ni es la oposición,
es el gobierno del reino de los cielos, nada más y nada menos que el gobierno del cielo. Así que en esa introducción nos metimos de lleno en este discipulado hablando de que somos embajadores, literalmente somos embajadores. Esto no es una frasecita hecha, esto no es un cliché evangélico, nosotros literalmente somos embajadores, somos representantes del cielo aquí en la tierra. En ese discipulado nosotros también veíamos el por qué y el para qué de este discipulado. Hablábamos de que era necesario nosotros profundizar en algunos conceptos y que este discipulado estaba diseñado o sustentado, mejor dicho, sustentado básicamente sobre tres pilares fundamentales. Número uno, el primer pilar sobre el cual está fundamentado este discipulado es la familia, porque todo en la Biblia tiene que ver con la familia. La familia es el proyecto divino, el gran proyecto, el proyecto maestro del Padre es la familia. Génesis capítulo 1 comienza con una familia, Apocalipsis capítulo 22 termina con una familia. Así que la familia es algo que está en el centro del corazón de Dios, y para nosotros es importante que cada clase, cada lección que vayamos viendo, las que vimos en este módulo 1 y las que vamos a ver en los siguientes módulos, siempre sean filtradas a través de esta columna, a través de este pilar, la familia. ¿Por qué es importante esto para la familia? Si vimos, por ejemplo, que somos embajadores de Cristo, ¿cómo podemos llevar esto a la familia? ¿Cómo bendice esto a mi familia? Aparte de la familia, también teníamos otro pilar que es el reino, porque hablamos mucho acerca de muchos temas en las congregaciones, hablamos mucho acerca de lo que es la iglesia, hablamos mucho acerca de cualquier cantidad de temas, pero hay un tema que es trascendental y que es muy importante, y es el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. Pudimos ver que Yeshua, siempre en esa introducción, que Yeshua fue a proclamar el evangelio del reino, no simplemente un evangelio de salvación, un evangelio para escapar del infierno, un evangelio para solamente ser salvos, sino que es un evangelio que tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestros corazones, en nuestra tierra. Y para eso nosotros fuimos asignados aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para que nosotros seamos esa extensión de Dios aquí y que podamos ser esos embajadores, esas personas que puedan ser instrumentos, herramientas para que el reino del Eterno efectivamente se establezca, primeramente en nuestra casa, pero también en los lugares donde trabajamos y en todo lugar donde vayamos a diario. El deseo del Padre es que tú y yo seamos agentes del reino para que se establezca su voluntad y su gobierno en los corazones. Entonces el primer pilar sobre el cual queremos filtrar, por decirlo de alguna manera, todas las clases es la familia, la importancia de la familia en cada una de las clases que estamos viendo. Pero también tenemos este otro pilar que es el reino. Tratar de ver lo que es el perdón a la luz de las enseñanzas del reino. Lo que es, por ejemplo, el sanar nuestra alma, sanar las heridas de nuestra alma a la luz de las enseñanzas del reino. Siempre viendo cada una de las enseñanzas, cada una de las clases que estamos dando a la luz de la enseñanza del reino. Porque el Mesías no vino a enseñar otro evangelio, sino a enseñarnos, a proclamarnos las buenas nuevas del reino. Y si nos ponemos a verlo en detalle, no vemos otra misión más importante de la que vino a ser Jesús, sino establecer el reino, el gobierno del Padre en cada uno de nuestros corazones, y a devolvernos también el reino, el gobierno aquí en la tierra que el ser humano había perdido desde la caída en iniquidad de Adán y de Eva. Pero también tenemos un tercer pilar muy importante. Hablamos de la familia, hablamos del reino, y hay un tercero que es muy importante, que es la cultura hebrea. Lamentablemente, cuando hablamos de estas cosas, mucha gente tropiezan y muchas personas creen que nosotros estamos intentando judaizar o que estamos volviendo al legalismo del Antiguo Testamento, pero no tiene nada que ver con eso. Nosotros lo que estamos intentando es que cada uno de nosotros, ustedes, nosotros, todos que estamos aprendiendo, podamos ver las escrituras, podamos ver la Biblia, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles en su contexto y en su tiempo.
Yo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo que la Biblia no fue escrita por venezolanos ni para venezolanos. De hecho, ni siquiera fue escrita en una cultura occidental como la nuestra, sino que fue escrita en una cultura muy diferente a la que nosotros tenemos, a la que nosotros estamos acostumbrados, y por personas con una forma de ver la vida muy diferente a como nosotros estamos aquí acostumbrados. Entonces, para una mejor comprensión de cada enseñanza de la Biblia, de cada uno de los temas que vamos a estar viendo, es importantísimo aprender acerca de la cultura hebrea, acerca de las costumbres hebreas. Hay palabras de Jesús que si no las ponemos en su contexto, en aquel contexto, en el momento en el que Él las dijo, no las podríamos entender. Porque para nosotros pueden significar una cosa, pero en aquel tiempo, en aquel momento, representaban una cosa totalmente distinta. Y nosotros a veces les pasamos por encima a esas cuestiones porque no tenemos los más mínimos conceptos acerca de lo que es la costumbre y la cultura de Jesús en aquel tiempo. Alguien me podría decir a mí que eso no nos vale de nada porque nosotros tenemos otra cultura y tenemos otras costumbres. Y en parte es cierto. Pero cuando leemos las escrituras es importantísimo, muy importante que nosotros podamos manejar bien lo que es la cultura hebrea para cuando Pablo decía algunas cosas, cuando el mismo Señor Jesús, cuando los apóstoles daban alguna enseñanza, nosotros poder saber a qué se refería. Por ejemplo, cuando leemos en 1 Corintios que el apóstol Pablo dice que no le permite a la mujer enseñar, que la mujer calle. Si eso no se pone en su contexto, si eso no se pone en el tiempo que el apóstol Pablo lo dijo, en el por qué y el para qué lo dijo, por qué se escribió la carta a los Corintios, si no entendemos ninguna de estas cosas, entonces nosotros corremos el riesgo de malinterpretar las palabras de Pablo y peor aún, no entenderlas. Simplemente, no sé si te ha pasado, lees un versículo o lees un capítulo de las escrituras y simplemente tú dices, bueno, la verdad no entiendo de qué están hablando y simplemente sigues adelante. Entonces para eso, este discipulado está soportado, está fundamentado sobre un pilar muy importante también, como lo son las costumbres hebreas, como era, por ejemplo, si pensamos en una boda en este tiempo, nos imaginamos una cosa, pero por ejemplo, una boda en tiempo de Jesús era algo muy distinto a lo que podemos ver en el día de hoy. La celebración, la previa de la boda, todo eso. Y es importante que nosotros manejemos eso porque eso va a traer mucha bendición para tu vida espiritual y va a enriquecer ese momento cuando tú te sientas a leer las escrituras. Va a enriquecerte muchísimo porque vas a saber, esto se dijo por esto se escribió fue por esto. Y va a ser de mucha bendición para ti. Entonces esta introducción de este discipulado del reino comenzamos hablando acerca de que somos embajadores de un reino. Y tú y yo necesitamos entender que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nosotros literalmente somos embajadores de un reino. Representamos al reino de los cielos. Y para bien o para mal, voy a ser juzgado a la luz de eso. Es decir, si mi vida es un escándalo, entonces yo estoy trayendo escándalo al reino de los cielos. Si mi vida es una bendición, tengo buen testimonio, entonces la gente, a la luz de mi testimonio, pueden acercarse o alejarse de la persona del Señor Jesús. Esa introducción la terminamos hablando acerca de religión versus reino. Y de verdad que fue una clase muy interesante, interesantísima, porque veíamos algunas diferencias en cuanto a estos dos términos, y muchas personas piensan que nosotros somos miembros de alguna religión, que somos nosotros integrantes de una religión llamada la religión evangélica. Y yo les digo siempre a mis compañeros de trabajo, les digo a mis amigos, siempre les digo, no, nosotros no somos, yo particularmente no soy representante de ninguna religión, yo soy representante de un reino. Y les comienzo a explicar acerca de eso. Y es de bendición porque ellos se interesan mucho. Ellos creen que yo soy de la religión evangélica. Y nos colocan siempre esa etiqueta. Pero tú debes tomar ese momento para decir, no, yo no soy representante de ninguna religión. Yo represento a un gobierno. Yo represento a un reino.
y entonces poder, a la luz de esas palabras, empezar a proclamar, a empezar a darles palabra acerca de lo que Jesús hizo por ellos, de cuánto Dios les ama y el plan maravilloso que Él tiene para con su vida. La gente necesita saber que Cristo les ama y que está por la labor de hacerles bien y que tiene un plan maravilloso para cada uno de ellos. Entonces esa introducción la cerrábamos hablando acerca de religión y de reino. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál era la intención de esa clase? Que nosotros pudiésemos ver si en verdad lo que nosotros habíamos estado haciendo es estar sumergidos en una religión, o de verdad o realmente nosotros conocemos el evangelio del reino, que es poder de Dios. Escúchame esto, es poder de Dios, no es palabra solamente, es poder de Dios. Entonces, habiendo establecido esta introducción, nosotros entramos viendo el tema la persona del rey. La persona del rey. Porque en un reino no hay nadie más importante sino el rey. Incluso yo soy amante del ajedrez, me encanta jugar ajedrez. Y en el ajedrez tú tienes piezas muy importantes. Tienes la torre, la dama que se mueve para todos lados, tienes los alfiles, los peones que son peligrosísimos. Y todos ellos cumplen una función muy importante. Y tienes al rey que se mueve un solo pasito a la vez. Se puede mover adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, pero siempre un solo pasito. Pero todas las piezas, la torre, la dama, los alfiles, los caballos, todos están ahí para proteger al rey. Porque la persona más importante del tablero es el rey. Una vez que el rey ha sido capturado por el enemigo, el juego termina. De tal forma que en la clase número 1, lo que nosotros estábamos tratando de establecer es que todo lo que nosotros vamos a ver en este discipulado tiene que ver con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, porque no hay cosa más importante en el reino que la persona del Rey. Ahí tratábamos de hablar un poco, recuerdo, en esa clase, acerca de que es necesario avanzar desde el Jesús que murió hasta el Jesús que resucitó. Es importantísimo, demasiado importante lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Sin embargo, lo que ocurrió después de la resurrección es mucho más poderoso, es mucho más hermoso. No quiero decir que lo primero no sea importante, claro que lo es, pero quiero que me entiendas. Lo que estoy hablando es de avanzar en nuestra relación con Dios, ir hacia adelante, que no nos quedemos simplemente con que Jesús murió por nosotros, lo cual es maravilloso, pero nosotros tenemos que avanzar hacia el Jesús que resucitó y experimentar todos los días el poder de la resurrección en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos. Ese poder, el poder de la resurrección, tiene que estar presente, tiene que estar presente. Entonces hablábamos acerca de eso, hablábamos también, por supuesto, de lo que ocurrió en la cruz a nuestro favor y hablábamos también, creo que en ese tema conversábamos, no será el tema número 2, después de la persona del rey empezamos a hablar acerca de la obra del rey, y allí en la obra del rey tocamos un punto muy importante, que es el punto de que cuando Jesús dice allí en el madero, consumado es, pues toda guerra espiritual finalizó, ya no hay más guerra espiritual. Lo que nosotros tenemos ahora son batallas, son luchas espirituales, deseos carnales que se levantan contra nuestra propia alma y que el enemigo trata de usar para que nosotros volvamos a la iniquidad, volvamos al pecado. Pero cuando el Mesías dijo en el madero, consumado es, no hay más guerra. La guerra finalizó. Finalizó con un vencedor que es Yeshua, el Mesías, y con un vencido que es Satanás y todas sus huestes. Y tú y yo hemos vencido ya en él. No hay más guerra espiritual. No hay más lucha contra el diablo. Lo que hay son batallas espirituales, que esos deseos que se levantan contra nuestra propia alma, la alma luchando contra nosotros, la flojera, la envidia, la mentira, el chisme, la inmoralidad, tratando de regresarnos a la vieja criatura, a la persona que nosotros éramos. Y por supuesto, los demonios que todavía operan en la tierra, pues intentan llevarnos nuevamente atrás. Y nosotros tenemos que
con el poder del Espíritu Santo, levantarnos, pararnos firmes y decir no al pecado y sí a la santidad. Y precisamente el resumen de ese tema, la obra del rey, era precisamente eso, que ya el rey ha provisto en el madero, con su muerte y resurrección, todo lo necesario para que nosotros caminemos en victoria. No tenemos ninguna excusa. Y eso es una bendición y al mismo tiempo es algo que cónchale, le da a uno como un sustico. Porque no tenemos ningún tipo de excusa. Porque todo lo que nosotros necesitamos para vivir, para llevar una vida victoriosa en Cristo, ya Él nos los dio cuando dijo consumado es. Veíamos ahí que el término consumado es era un término legal que se usaba en este tiempo, por eso la importancia de entender acerca de las costumbres hebreas, porque si tú lees consumado es, tú dices, bueno, no sé, no entiendo muy bien a qué se refiere, pero cuando tú entiendes un poco de cultura, de costumbres hebreas, vas a saber que el término consumado era un término que los contadores de aquella época, los prestamistas de aquella época usaban para referirse a alguien cuando ya ha cancelado un préstamo, cuando ya ha pagado la totalidad de sus deudas. El contador o aquel prestamista le decía consumado es. Es decir, es una frase que significa todo pago. Y con la obra del Rey de Reyes en el madero, ya todo ha quedado pago. Todo, absolutamente todo. Y tú y yo tenemos que todos los días en intimidad con el Espíritu Santo descubrir las maravillas de lo que el Mesías hizo por nosotros en el madero y poder disfrutar a plenitud de eso. No te olvides que este año 5782 es el año de la recompensa, es el año para que el Mesías reciba la recompensa de su sacrificio. Entonces, bueno, veíamos allí ese tema de la obra del rey, explorando un poco todas las bondades y las maravillas que Jesús hizo por nosotros. Y luego pasábamos a un tema que era la constitución del reino, porque el reino de los cielos tiene su constitución, evidentemente que es la palabra de Dios, esa es la constitución del reino. Y ahí tocábamos un tema allí, una parte que me pareció que es muy importante, ¿no? Que a veces nosotros como hijos de Dios somos invitados a una radio o estamos conversando con un amigo o alguien nos pide una opinión acerca de un tema escabroso, ideología de género, el aborto, todas estas cuestiones, y a veces nos piden la opinión acerca de eso y nosotros erramos porque nosotros damos nuestra opinión y de repente se genera una polémica o se genera una problemática. ¿Por qué? Porque yo di mi opinión y como embajador ya yo debo saber desde la introducción de este discipulado que los embajadores no tienen opinión propia. Los embajadores no pueden dar su opinión. De hecho, es ilegal que un embajador dé su opinión. Yo no estoy aquí para dar mi opinión. Yo estoy aquí para decir lo que la Constitución del reino establece. Ahora, te puede gustar, no te puede gustar, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero eso no es lo que yo digo. Esa no es mi opinión. Eso es lo que la Constitución del reino al cual yo represento establece. Y eso es importantísimo, porque muchas veces nosotros queremos hablarle a alguien de Jesús y no vemos resultados. De repente la persona hasta termina molesta o ni nos hizo caso. No pasó nada. En resumidas cuentas, no pasó nada. ¿Pero por qué no pasó nada? Porque lo más probable es que tú o yo, a mí también me ha pasado, yo lo que quise fue dar mi opinión, ¿ves? Acerca de lo bonito que es Dios y lo chévere que es andar con Cristo y todo eso. Y la gente no quiere saber nuestra opinión. No quiere. La gente lo que necesita es escuchar lo que la Constitución del reino dice. El Mesías dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. De tal forma que si tú quieres anunciarle a alguien las buenas nuevas, las buenas noticias del reino, no las de salvación, sino las del reino, tú necesitas es hablarle del rey, por supuesto, de lo que la Constitución del reino, de lo que la palabra de Dios dice acerca de eso. Y cuando por allí te entrevistan en la radio, en alguna televisión,
o un amigo te pida la opinión acerca de estos temas escabrosos, tú simplemente tienes que decirle, bueno, mira, mi opinión no te la puedo dar, porque como embajador del reino, yo no tengo una opinión propia. Yo te voy a decir, es lo que la constitución del reino al cual yo represento dice. Y eso es maravilloso porque yo transfiero mis palabras, todo lo que yo estoy diciendo no son mis pensamientos, no es de mí, no te molestes conmigo, no te enojes conmigo. Eso es lo que la constitución del reino al cual yo represento dice. Y eso siempre trae bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca, Isaías capítulo 55, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca. Entonces allí, en la constitución del reino, pues veíamos que nosotros como ciudadanos pues del reino de los cielos tenemos un documento legal por el cual regirnos. Y el fin de toda discusión es esa constitución. Tú puedes pensar algo acerca de alguna cosa. Yo puedo pensar algo acerca de alguna cosa. Pero lo más importante no es lo que tú piensas ni lo que yo pienso. Lo más importante es lo que la Biblia establece acerca de esa situación. Y nosotros con humildad tenemos que entender que el cielo y la tierra pasarán, tus opiniones pasarán, mis opiniones pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Así que como ciudadanos de un reino, y más que ciudadanos, como embajadores de un reino, por supuesto, el rey espera que nosotros conozcamos la constitución, porque imagínate tú, por ejemplo, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. Entonces nosotros, si eso es verdad en lo natural, cuanto más en lo espiritual. Nosotros en lo espiritual no podemos decir, no, yo no lo hice porque es que yo no sabía. O uno no le va a decir al diablo, no, lo que pasa es que yo pequé, pero es que yo no sabía. Yo no me lo habían enseñado. Y podemos abrir puertas espirituales por ignorancia. La Biblia dice que el pueblo del Eterno perece porque le falta conocimiento. Y la verdad es que nosotros como embajadores del reino tenemos que conocer bien la constitución de nuestro reino. La constitución, que es lo que la Biblia dice al respecto. Una de las cosas que el Espíritu Santo ha estado, ¿cómo diríamos?, tocando mucho mi corazón al respecto, es que nos falta conocer más las Escrituras. Y si no conocemos bien las Escrituras, entonces ¿cómo podemos conocer a Cristo? ¿Cómo podemos conocerle a profundidad? ¿Cómo podemos tener una relación más cercana, más bonita con Él, si no conocemos su palabra, si no conocemos sus escritos? De hecho, en estos días por los estados de WhatsApp yo comentaba justamente eso, que si no conocemos las palabras rema, la revelación de la persona de Jesús, si no conocemos sus palabras, ¿cómo lo vamos a conocer a Él? ¿Cómo lo vamos a obedecer? ¿Cómo lo vamos a honrar? Es imposible porque todo comienza es conociendo su palabra. Además de eso, como embajadores, eso lo veíamos también en la clase, como embajadores no solamente el Rey de Reyes espera que nosotros conozcamos la Constitución, sino que espera también, y esto es muy importante, que nosotros conozcamos el lenguaje, el idioma, o más que el idioma, el lenguaje que se habla en el reino. Porque si tú pensamos en un país, por ejemplo, Israel, sabemos que se habla hebreo. Se hablará también inglés y otras lenguas, pero el idioma predominante es el hebreo. Si pensamos en nuestro país, Venezuela, sabemos que se habla el español principalmente, castellano. Entonces, cada país, cada nación tiene su idioma. Y el reino también tiene su lenguaje. En el Evangelio según San Juan, creo que en el capítulo 10, el Mesías le dice a los fariseos que por qué no entienden su lenguaje. Y él mismo responde, ustedes no entienden mi lenguaje porque ustedes no conocen mi palabra. Para nosotros poder hablar el lenguaje del reino, necesitamos conocer la constitución del reino. Necesitamos estar llenos de las palabras del reino. Porque podemos estar hablando, esto es muy importante, y lo tocamos en la clase, y es muy interesante, de verdad, esto.
Podemos estar hablando el mismo idioma, mas no el mismo lenguaje. Me ha pasado que he aconsejado a jovencitos, a jovencitas, he aconsejado parejas también, que están hablando el mismo idioma. Los dos hablan español, pero no están hablando el mismo lenguaje. Y muchas veces los problemas, las situaciones, los conflictos se presentan porque estamos hablando el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje. Y necesitamos hablar el mismo lenguaje. Si tú eres un embajador del reino y yo soy un embajador del reino, lo que necesitamos es ambos hablar el lenguaje del reino. ¿Cuál es el lenguaje del reino? Allí está, lo decíamos en la clase. El lenguaje del reino es fe. El reino se manifiesta por fe y para fe. De tal forma que nosotros para poder movernos en esa emuná, en esa fe que es obediencia, veíamos también en este módulo 1 que cuando hablamos de fe lo que estamos hablando es de obediencia a la palabra, obediencia a lo que está escrito. Y algo que me impactó en estos días, me lo enseñaba el Espíritu Santo, era que todo lo que nosotros leemos y no practicamos, esas palabras nos van a ser nuestros jueces en el día final. Esas palabras son las que nos van a juzgar en el día final. Todo lo que yo había leído, todo lo que yo conocía, más no practicaba. Esas cosas nos juzgarán en el día final, perdón. Así que es importante que nosotros conozcamos el lenguaje del reino, que podamos estar alineados, que podamos estar en sintonía con el lenguaje del Espíritu. ¿Cómo habla el Espíritu? El Espíritu Santo habla a través de sueños, a través de visiones. Nosotros tenemos que entender cómo habla el Espíritu, porque el Espíritu Santo siempre está hablando. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos sintonizados, no estamos alineados, no estamos enfocados en la forma como Él nos está hablando. No te olvides esto. Repito esto porque es muy importante. A veces estamos hablando el mismo idioma, mas no el mismo lenguaje. Y para nosotros poder caminar en el centro de la voluntad de Dios, necesitamos hablar el mismo lenguaje que el Espíritu está hablando. Entonces el rey espera que nosotros conozcamos la Constitución. El rey espera que como embajadores nosotros hablemos el lenguaje del reino, por supuesto. Pero también algo importante, y es una enseñanza muy importante para la iglesia de este tiempo, es que el Rey de Reyes espera que nosotros como embajadores del reino conozcamos la historia del reino que representamos. Es decir, si yo digo que soy el embajador de Venezuela en Israel, ¿cómo es posible que yo no conozca acerca de las fechas patrias de Venezuela? Que yo no conozca la historia de Venezuela, que no conozca prácticamente nada acerca de la historia de Venezuela. Y eso nos ocurre muchísimas veces a nosotros como embajadores del reino de los cielos. No conocemos la historia de nuestro reino. ¿Y dónde está la historia de nuestro reino? Cuando usted lee Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y toda la Biblia nos habla de lo que ha sido la historia del reino. Desde Adán hasta el postrer Adán, hasta nosotros, hasta el día de hoy. Necesitamos conocer eso. La Biblia dice, creo que lo dice Segunda de Corintios capítulo 10, si mal no recuerdo, dice que todo lo que está escrito, todo lo que quedó escrito allí en la Biblia es para que nosotros no repitamos esos errores. Entonces nosotros como embajadores del reino, muchas veces volvemos a cometer los errores que cometió Salomón, que cometió David, que cometió Moisés, o que cometió Josué, o que cometió el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos la historia de nuestro reino. Y quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlo. Por lo tanto es que nosotros necesitamos ver en las páginas de las Escrituras qué es lo en qué fallaron estos grandes hombres de Dios, para que nosotros no fallemos también, sino que aprendamos de los fallos de ellos y que nosotros podamos ser entonces gente sabia, gente que aprende de los errores de otros, y no tenemos que errar nosotros para entonces aprender con nuestros propios errores. La Biblia está escrita y por favor esto es obvio. Los 66 libros de la Biblia están allí escritos, están allí
es para que nosotros aprendamos de cada una de esas cosas y no tengamos nosotros que pasar por esas cuestiones y errar a la manera que ellos erraron. Así que es muy importante que un embajador conozca la historia de su reino. Es muy importante. Y no hay ninguna cosa que nosotros, que tú, que yo, podamos pasar o hayamos pasado o estemos pasando, que alguien en las escrituras ya no lo haya pasado. De hecho, la Biblia dice en el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque Él fue tentado en todo sin pecado. Y además Él puede compadecerse de nosotros, porque fue probado en todas las cosas. No hay nada por lo que tú estés siendo probado o hayas sido probado o vayas a ser probado que el Mesías ya no haya pasado, ya no haya sufrido. Así que es importantísimo que nosotros nos adentremos en las páginas de la Biblia, nos metamos, nos sumerjamos en ese océano maravilloso y que podamos entonces entender, conocer, vivir, llevar en el corazón la historia de nuestro reino. Y bueno, así con esta lección íbamos cerrando el módulo 1, que tiene que ver básicamente con la vida y obra del Mesías Yeshua. Básicamente tenía que ver con la persona de él. Y nos preparamos entonces para este módulo 2. Para este módulo 2, no te olvides antes de continuar de dejar tu comentario, tu asistencia en la caja de comentarios. Por favor, deja tu asistencia aquí en la caja de los comentarios. Si estás viendo este video por YouTube, no olvides también suscribirte. Es gratis, no cuesta nada, solamente tienes que darle este botoncito rojo que dice suscribirse y darle a la campanita para que todos los videos te salgan allí de primero. Si estás viendo este video por Facebook, dale aquí abajo donde dice me gusta y está allí al pendiente de nuestra página, que siempre estamos subiendo los temas de los altares familiares y todo lo que el Señor nos va dando. Así que así íbamos cerrando lo que es el módulo 1. También recuerdo que en el módulo 1 vimos todo lo que es el reino. El apóstol Pablo decía que el reino no es ni comida ni bebida, sino gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y veíamos que era la justicia, que era la paz, que era el gozo. Y dimos una serie de definiciones hablando acerca de lo que no es el reino, para poder entender lo que sí es el reino. Por eso también les repito la importancia de conocer la costumbre hebrea, porque cuando el apóstol Pablo dice que el reino no consiste ni en comida ni en bebida, él lo está diciendo por algo. Y ese día en la clase hablábamos de que el reino, en aquel entonces, el imperio romano, a lo que ellos estaban acostumbrados era a honrar sus dioses con grandes orgías, con grandes banquetes, con grandes festines de comida, de bebidas, se emborrachaban. Esa era la manera de honrar a sus dioses. Entonces el apóstol Pablo ahora, mucha gente que había pertenecido a este imperio, que vivía bajo este imperio, ahora venía a los pies del Mesías y el apóstol Pablo les está enseñando, mira, el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. Al Rey de Reyes no lo honramos con comida ni con bebida, sino con obras de justicia, con el shalom, con la paz y con el gozo en el Espíritu Santo. No te olvides que el apóstol Pablo, esa carta fue escrita a los cristianos, a la iglesia, a la eclesía que estaba en Roma, cuya costumbre era esa, honrar a sus dioses con unos banquetes horribles, en donde había incluso unas especies de cubículos, en donde la gente, cuando ya se sentía muy llena, podía ir, vomitar y hacer espacio para seguir comiendo y bebiendo. Entonces el apóstol Pablo toma este contexto y dice, en el reino no es así. Al Rey de Reyes no se le honra con comida ni con bebida, sino con justicia, con paz, con gozo. Y vimos unas cosas allí espectaculares en esa clase. Entonces yo quiero invitarte, ya cerrando en el día de hoy, yo quiero invitarte a que te prepares para este módulo 2, a que con fundamento, con disciplina, puedas estar allí lección a lección de este módulo 2, que vamos a ver unas verdades espectaculares
En este módulo 2 vamos a hablar acerca de la sangre del Mesías, vamos a hablar acerca del nombre del Mesías. Eso va a ser espectacular cuando hablemos acerca del nombre. Vamos a hablar de un tema importantísimo como es la Santa Cena. Vamos a redefinirla a la luz del reino y va a ser de mucha bendición, pero yo te invito a que tú seas consecuente con las clases, a que tomes tu Biblia, a que tomes tu cuaderno, tu lápiz, que te sientes con calma a ver esta lección, a escribir, a aclarar las dudas, a dejar tu asistencia en la caja de comentarios, a realmente ver y disfrutar este discipulado con fundamento. Así que yo quiero invitarte a partir del próximo lunes que no te pierdas el comienzo del módulo 2, porque va a ser de verdad de mucha bendición para tu vida espiritual. Quiero recomendarte que en este módulo 2, que vamos a entrar en aguas bien profundas, veas las lecciones por lo menos 2 veces. Estos videos quedan grabados, es decir, tú puedes volver a accesar y puedes ver tranquilamente nuevamente la clase las veces que tú quieras. Puedes detenerla, puedes escribir, si yo estoy hablando muy rápido, puedes detenerla, puedes pensar un poco lo que yo estoy hablando. Hay esa facilidad y yo quiero que tú aproveches esa facilidad para discipularte y para crecer en tu relación con Dios. Todas estas clases, todo este discipulado que estamos viendo, tienes un fin: que el carácter de Cristo sea formado en ti y que cada día puedas tener una relación más personal, más cercana con aquel que dio su vida por nosotros, aquel que por darnos la paz, mira, fue azotado terriblemente, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que te invito pues que con mucha seriedad, de verdad, te exhorto en el nombre del Señor, a que con mucha seriedad disfrutes, comiences conmigo, con nosotros, junto a mi esposa también, ver este módulo 2 y sin tantita pena dejar ahí también en la caja de comentarios si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda. Nosotros estaremos deseosos, estaremos felices de poder responder a todas esas inquietudes. Así que bueno, solamente quiero orar por ti para que todas estas clases y toda esta información, este conocimiento que hemos impartido en este módulo 1 quede bien fijado en tu espíritu y que podamos juntos avanzar en este discipulado del reino hacia el módulo 2. Amén. Padre, te doy las gracias por todos los que han estado aquí en este discipulado, en este módulo 1. En esta hora les bendecimos en el nombre de Jesús. Proclamamos cobertura pastoral sobre ellos, sobre su familia, sobre sus negocios, sobre todo lo que ellos estén haciendo. Te pedimos en el nombre de Jesús que una revelación especial, una revelación hermosa acerca de la persona del Mesías Yeshua venga a sus corazones y que el Espíritu Santo nos llene con poder, que cuando estemos descansando, aún mientras estamos durmiendo, nuestra conciencia nos siga enseñando estas verdades, que sigamos profundizando contigo, que tomemos estas herramientas, Padre bueno, para crecer en nuestra vida espiritual, que cada día podamos ser más como Jesús y menos como nosotros, y que cada una de estas clases que estemos viendo, las del módulo 1 y las del módulo 2, no sean simplemente una impartición de una lección, que no sean simplemente una impartición de información, sino que sea revelación que llega a nuestro espíritu y que cada uno de nosotros aprovechamos para crecer cada día más como embajadores del reino. En esta hora, Señor, yo te pido que abras los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos que se encuentran viendo este discipulado. Yo oro para que ellos reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre bueno, y que ellos puedan en esta hora, Señor, ser transicionados hacia una temporada diferente, hacia lo que tú tienes para con ellos, y que para la gloria y la honra de tu nombre, ellos también se transformen en multiplicadores de esta información y sobre todo de esta revelación. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, me estoy despidiendo ya. Hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Por favor, deja tu asistencia para yo poder reportar a nuestras autoridades espirituales quienes están viendo este discipulado. Si esto está funcionando o no está funcionando. Pues si no está funcionando, pues lo dejamos así entonces. Y que cada quien entonces tenga que
buscar en su respectivo territorio cómo discipularse. Pero si tienes esta herramienta, úsala, aprovéchala, que es de mucha bendición para ti y para nosotros es de mucha alegría poder grabar estos videos y bendecir la vida de todos aquellos que se encuentran no solamente aquí en Venezuela, sino en Colombia, en Perú, en Chile, en la Argentina, incluso los que se encuentran en nuestra bella Portugal, en España. Bendiciones para todos también allá, y les pedimos en el poderoso nombre de nuestro Mesías que usted siga creciendo en el Señor. De parte de nuestra apóstol Mercedes de Moretinos, de parte de mi esposa, la pastora Marianis Ávila, de mis hijas Adasa y Abigail, y por supuesto de toda la comunidad cristiana Amor de Cristo, principalmente por su siervo, el pastor Jorge Martínez, nos despedimos por esta noche. Les dejo un beso grande y nos vemos el próximo lunes. Ojo, que esto se va a poner muy, pero muy, muy bueno. Bendiciones para todos. Un abrazo.